Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos escuchen. Soy Francisco Sánchez, en este su podcast Recobro de la Verdad. Hoy estaremos hablando acerca de un tema muy importante que podemos encontrar en estas escrituras, y es acerca del reino de Dios. La revelación del reino de Dios, por ser espiritual, no se puede medir ni entender en lo natural, físicamente. Tiene que ser entendido en el espíritu, en el ámbito espiritual. Jesús lo dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Lo dijo en Juan 18:36. Así que el reino de Dios no lo podemos entender, no lo podemos medir por medio de aspectos naturales, porque el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 hace mención de esto y dice literalmente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Me llama mucho la atención dos palabras que usa el apóstol Pablo aquí. Y la primera de ellas es no percibe. Dice el apóstol Pablo: el hombre natural no percibe. Esta palabra percibe en los escritos originales quiere decir no apropiarse de lo recibido. Oiga bien, esta palabra no percibe en los textos originales quiere decir no apropiarse de lo recibido. Dios envía su revelación, Dios envía el mensaje del reino a través de su palabra. Lo vemos cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio. Él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan el Bautista desapareció y Jesús inició su ministerio, inició con la misma frase: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, en otras palabras, el mensaje del reino de Dios se ha estado hablando y predicando desde Juan el Bautista hasta nuestros días. Para Jesús eso era lo más importante. Tanto así que cuando Él resucitó, estuvo 40 días, dice el libro de los Hechos en capítulo 1, 40 días con sus discípulos hablándoles del reino. No hablándoles de otra cosa, sino de el reino de Dios. Así que el reino de Dios llega a través del mensaje del evangelio. Es enviado a las personas, a este mundo, a toda persona, es enviado el mensaje del evangelio del reino de Dios. Pero dice que el hombre natural no las puede entender. ¿Por qué? No percibe. En otras palabras, no se apropia de lo que ha recibido. A lo largo de los años se ha estado predicando en muchas ocasiones religión, y no se predica el evangelio del reino de Dios, que es el propósito eterno de Dios para la humanidad. Entonces no lo percibe porque no lo recibe. Simple y sencillamente no se apropia de lo que Dios está hablando y de lo que Dios quiere para el ser humano. Y la otra palabra que me llama la atención es discernir. Repito la escritura de 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta palabra discernir en las escrituras originales quiere decir examinar exhaustivamente, haciendo preguntas
investigando, escudriñando. Y esto es lo que menos hacemos con las Escrituras. Nosotros, discúlpenme lo que voy a decir, pero nosotros nos tragamos todo lo que nos cuentan en las congregaciones, todo lo que nos enseñan en las congregaciones, pero no discernimos. ¿Por qué? Porque no examinamos exhaustivamente, porque no preguntamos, porque no investigamos las Escrituras. Aún en las congregaciones, aún en la religiosidad, somos consumistas. Somos una generación o una nación de consumismo. Entonces, consumimos lo que nos explican, consumimos lo que nos dicen sin preguntar nada. Todo lo que alguien nos enseña, le decimos sí y lo damos por hecho. Y no investigamos y no hacemos preguntas. Y no escudriñamos exhaustivamente las Escrituras. Y es algo que tenemos que hacerlo. Porque hay gente engañadora. Y hay gente que tiene la potestad de las tinieblas operando en su corazón, en su vida, para poder desviarnos del verdadero mensaje que Jesús vino a dar aquí en la tierra. El reino de Dios no tiene que ser buscado en lugares físicos, porque en ningún lugar natural puede erradicarse el reino de Dios, sino en cada corazón de la persona, que permita que Cristo reine en su vida. Jesús dijo en Lucas 17:21, el reino de Dios está entre ustedes, entre vosotros. No es en ningún lugar, no son en 4 paredes, no es en ningún ministerio, no es en ninguna agrupación religiosa. No, el reino de Dios se revela en cada corazón de las personas que creen al mensaje del Evangelio del Reino. La prioridad para Jesús fue comunicar el Evangelio de su reino, tanto que podemos ver que el inicio de su ministerio fue el reino de Dios. Y lo podemos ver, como lo dije al principio, lo cité en Mateo 4, versículo 17, dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, metanoia en el griego, un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad, un cambio de la mentalidad religiosa a una mentalidad espiritual, a una mentalidad del reino. Así es que el final del ministerio de Jesús también fue el reino. Ya lo mencioné al principio, ¿verdad? Que está en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La prioridad para Jesús era el reino de Dios. Dice, hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús, cuando escogió a su equipo que iba a trabajar con él, a sus 12 discípulos, él les enseñó, y lo podemos ver en Mateo, desde el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, fueron principios de vida que Dios quiere que nosotros vivamos y experimentemos en esta tierra. Desde las bienaventuranzas hasta todos los principios éticos y morales y espirituales que Jesús enseñó a su equipo de trabajo. Eso fue lo que hizo la diferencia. Y al final también levanta un hombre, el apóstol Pablo, el mensaje del Evangelio del Reino. En una ocasión, cuando Pablo estaba dando su testimonio y su experiencia cuando se encontró con Jesús,
él dice ahí en su narrativa, dice de que Dios le encomendó abrirle los ojos a los hombres y sacarlos de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de Cristo. Para Jesús el énfasis estaba puesto en la predicación del reino. Para Pablo también. Y dice que terminó sus días el apóstol Pablo en una casa alquilada con un grupo de personas, enseñándoles y persuadiéndolos acerca del reino de Dios. En Lucas 4:43, Jesús dijo también: me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios. Y pongan atención a estas palabras: me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios. El reino de Dios se entiende por revelación en el Espíritu. Dios quiera que las personas que escuchen este podcast puedan también percibir en su espíritu que lo más importante para Dios es que nosotros, aquellos que hemos escuchado el mensaje del Evangelio del Reino, pueda ser revelado en nuestros corazones y así llevar una vida de reino y no una vida religiosa. Hasta la próxima en su podcast El Recobro de la Verdad. Mi nombre es Francisco Sánchez y soy director del ministerio La Vida del Reino. Hasta la próxima. Dios derrame muchas bendiciones sobre sus vidas.